La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información y el entretenimiento de la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras del Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborigen constituyentes de la sociedad multifacética de Taiwán. Escuche nuestra programación habitual en español a través de nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal. Radio Taiwán Internacional, P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en es.rti.org.tw. Taiwán y su cultura urbana, calles y comercios tradicionales, edificios históricos y puntos escénicos importantes. Arte en todas sus expresiones, exposiciones y eventos de diferentes temáticas. En La Brújula acercaremos la presencia y esencia cultural de Taiwán a la palma de tu mano. Cada semana con Maider Gómez en La Brújula. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos una edición más aquí en La Brújula. En esta edición contamos con un estudiante de intercambio. Su nombre es James Arias Fajardo, es de Colombia y actualmente James está estudiando un máster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Hamburgo, Alemania, y está realizando un intercambio aquí en Taiwán, en la Universidad Nacional de Taiwán. Bienvenido, James, y muchas gracias por acompañarme hoy aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Bueno, podríamos comenzar, si te parece, compartiendo con nosotros algunos detalles sobre tus orígenes, estudios, intereses o aficiones. Cuéntanos. Bueno, no sé por dónde empezar, pero generalmente la pregunta que muchas personas hacen es ¿de dónde eres? Y a veces que no sé ni de dónde responder porque, bueno, nací en Colombia, también crecí en Colombia. Pero a los 18 años me fui para Alemania y desde ese tiempo he estado viviendo allí. También he estado un par de veces en Brasil, estuve haciendo un semestre de intercambio y ahora aquí en Taiwán. Entonces como que a uno se le pegan muchas cosas de la cultura y no sé, es difícil decir que uno pertenece a un lugar. Sí, es lo bueno que tiene, ¿no? Cuando uno también tiene ocasión de viajar por diferentes países, sí, que uno se empapa de diferentes formas de vivir y de otras culturas. Si te parece, podemos hablar de tu semestre aquí en Taiwán como estudiante de intercambio. Nos pica la curiosidad por saber qué te motivó a tomar la decisión de venir a Taiwán para cursar un semestre, concretamente en la Universidad Nacional de Taiwán. Como tú ya lo mencionaste, yo estoy estudiando estudios latinoamericanos y en nuestro currículo, bueno, es obligación hacer un semestre en el exterior. Y la mayoría de personas se fueron, obviamente, para Latinoamérica, pero yo pensé, bueno, es la oportunidad de hacer algo diferente y que Taiwán además tiene, bueno, relaciones económicas muy importantes con Latinoamérica. Así que yo pensé, bueno, este es el momento de ir a Taiwán. Y bueno, yo nunca había estado en Asia tampoco. La Universidad de Hamburgo también tiene cooperaciones muy fuertes con la Universidad Nacional de Taiwán. Así que, bueno, eso también fue una opción. Fue algo que me motivó bastante. ¿Qué te ha aportado este semestre que has cursado en la Universidad Nacional de Taiwán en cuanto a asignaturas, dinámica de clases, profesorado? Porque me imagino que habrá diferencias, ¿no?, con relación a lo que has cursado en Alemania, por ejemplo. Sí, hay muchas diferencias. Bueno, una de las cosas que más me gustó es la calidad de la educación, es muy buena y las personas son muy amables. O sea que en cualquier momento que tengas dudas, que no comprendas algo, no solo los profesores, sino también las personas están muy dispuestas a ayudarte. Y bueno, que la carga académica también es mucho más pesada, mucho más fuerte que en Europa. Así que hay que invertir mucho tiempo, hay que estudiar bastante. Y a pesar de que estuve como estudiante de intercambio, sí que tuve que estudiar mucho. Bueno, por lo que nos comentabas anteriormente, hablas varios idiomas, además de español, que es tu idioma materno. Hablas alemán, inglés, portugués, francés. ¿Qué nos puedes decir del chino mandarín? ¿Tiene cabida?
Todavía no, todavía no. Yo en este semestre hice un curso y era 2 días a la semana. Pero igual el chino es un idioma muy difícil, así que lo que hice fue como lograr un poco de lo más básico. Reconozco un par de caracteres, sé decir un par de cositas, pero nada más. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, esa introducción, esa inmersión al idioma chino. Es muy interesante porque, bueno, en la clase obviamente van a ser únicamente estudiantes internacionales, así que eran personas bueno, de países muy diferentes. La profesora fue genial y es un idioma que tiene una lógica diferente a otros idiomas. Por lo general, en los otros idiomas, bueno, manejamos el mismo alfabeto común, algunas normas gramaticales comunes, pero el chino, bueno, se diferencia bastante porque te tienes que enfocar en los caracteres, en la forma de escribir e intentar de pensar en ideas y no tanto en palabras, en la gramática, en la forma de construir las frases, sino de entender la lógica detrás de los signos de los caracteres. Para quien esté pensando en realizar un intercambio concretamente aquí en Taiwán, ¿qué le recomendarías hacer antes de venir? Bueno, antes que todo es tener claro que debe haber alguna forma de comunicación, así que si no manejas el chino, pues tienes que hablar por lo menos algún idioma para que puedas tomar las clases. En este caso sería inglés, que es un idioma universal y hay bastantes clases que son ofrecidas en inglés. Otra cosa importante sería tal vez intentar de organizar lo financiero, que hay muchas becas, muchos programas de diferentes instituciones y pues aprovecharlo a instituciones no solo taiwanesas, sino también europeas o del mundo entero. Y lo otro es también, bueno, sentirse, no agobiarse tanto, sino tomar las cosas con tranquilidad, que a pesar de que sea un lugar muy diferente, que la cultura sea muy diferente, pues igual todos somos personas y las personas siempre buscan ayudarse unas a otras, o sea que por más difícil que sea, por más lejos, distante que sea del lugar donde vivimos, pues no es tan difícil, o sea, uno va a encontrar personas, va a encontrar oportunidades y va a encontrar una forma de seguir. Pues ahí quedan esas recomendaciones. Bueno, si te parece, vamos a pasar ahora a hablar de tu vida aquí en Taiwán, porque no va a ser todo estudiar, ¿verdad? Tienes un blog llamado Vivir en Alemania, donde ofreces información de utilidad para internacionales que viven en el país. Si comenzaras a publicar, por ejemplo, un blog sobre Taiwán, ¿qué dirías sobre cómo es vivir en Taiwán? ¿Qué impresión te está causando vivir aquí? La mayoría de impresiones que tengo de Taiwán son positivas. De hecho, estoy pensando en volver apenas pueda. Lo primero que mencionaría es la gente, que es muy amable. Lo segundo, que es un lugar muy seguro, que no importa qué hora sea en la noche, en qué lugar estés, no va a pasar nada. O sea, obviamente siempre hay un riesgo mínimo, pero es uno de los países más seguros en los que he estado. O sea, que es algo que siempre mencionaría. También hay cosas muy útiles, muy convenientes, como esta Easy Card. Para los que no lo conocen, es una tarjeta que sirve prácticamente para todo. Se puede pagar en las convenience stores, pero también se puede utilizar el transporte, se puede utilizar la bici pública. Y bueno, es algo genial que, no sé, debería implementarse también en otros países. La comida también lo mencionaría, que es genial. Hablando de la comida, de la gastronomía taiwanesa, ¿qué destacarías de lo que has probado? ¿Qué es lo que más te gusta? Es difícil. Yo no tengo un plato favorito. Casi nunca cocino aquí porque es muy barato comer afuera. Sí. Y es muy bueno. Hay muchos tipos de comida relacionada a la pasta, por ejemplo, diferentes platos fritos, también hay sopas. Y una de las cosas que más me gustan son los night markets, que son mercados nocturnos, como la palabra lo dice. Y básicamente vas allí en la noche y puedes encontrar cualquier tipo de cosas, carnes, verduras, incluso cosas un poco más exóticas desde un punto de vista más occidental, si lo queremos ver así, como el stinky tofu, que es una variedad de tofu que huele bastante peculiar, que básicamente, bueno, no huele tan bien, pero si lo pruebas el sabor es diferente, no está mal, pero no es mi plato preferido. Bueno, todos hemos pasado por ello. Bueno, sobre los lugares que has visitado en la isla, ¿cuál de los lugares te ha llamado especialmente la atención o qué lugar recomendarías? A mí me gustó muchísimo en Kaohsiung. Hay un templo budista enorme, es muy grande. Y es que me impresionó muchísimo porque generalmente cuando ves lugares en fotografías y luego vas al lugar, quedas un poco decepcionado porque es más pequeño. Pero en esta ocasión fue al contrario. Llegué allí y era más grande de lo que esperaba y quedé muy, muy sorprendido.
James, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros tus experiencias aquí en Taiwán. Muchas gracias también. Muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes espero que hayáis disfrutado de la entrevista. Os espero como siempre en la próxima edición de La Brújula. Hasta la próxima. Adiós. Taiwán y su cultura urbana, calles y comercios tradicionales, edificios históricos y puntos escénicos importantes. Arte en todas sus expresiones, exposiciones y eventos de diferentes temáticas. En La Brújula acercaremos la presencia y esencia cultural de Taiwán a la palma de tu mano. Cada semana con Maider Gómez en La Brújula. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos una edición más a La Brújula. Soy Maider Gómez y en la siguiente edición presentaremos una exposición que está atrayendo a niños y mayores con un contenido tan atrayente como educativo. El Museo Nacional de Taiwán, situado en Taipei, presenta la exposición titulada Romance entre plantas e insectos. Una exposición interactiva que dio comienzo el 25 de diciembre de 2018 y que se prolongará hasta el 1 de septiembre de 2019. Los organizadores de esta exposición son, además del museo, el Museo de Insectos de la Universidad Nacional de Taiwán y el Departamento de Entomología de la Universidad Nacional de Taiwán. Los visitantes tendrán todo este año de margen para disfrutar de esta atrayente y educativa exposición. Teniendo en cuenta que Taiwán está situada en una zona climática subtropical y tropical, da hogar a una gran diversidad de verdes plantas que crecen en ciudades, pueblos y bosques, y los insectos aparecen también en todos estos lugares. Llama la atención la interacción que existe entre insectos y plantas. En algunos casos, su cooperación crea una relación simbiótica que es interdependiente y beneficiosa para ambos. Cabe decir que los insectos cubren entre el 70 y el 75% del total de especies de animales en la Tierra. Estamos rodeados de ellos. Algunos comparten nuestro hogar y comida, muchos de ellos no son dañinos, sino que cohabitan pacíficamente con nosotros. Insectos y plantas compiten y cooperan, creando una interrelación compleja. En la primera sección de la exposición se explica de qué dependen los insectos para sobrevivir. Los insectos viven de plantas, animales, hongos, etc. Los insectos que se alimentan de plantas escogen ramas, hojas, polen, néctar, frutas o semillas. Hay otros insectos que succionan sangre animal y otros insectos parasitarios que se alimentan, por ejemplo, de pelo, piel o músculos de animales. Incluso los hay que se alimentan de cuerpos y de excremento animal. El que los insectos puedan alimentarse de tan variada fuente de comida se debe precisamente a su aparato bucal diferente entre las especies de insectos. En la exposición se presentan 5 diferentes tipos de aparatos bucales y sus características principales, como por ejemplo el de tipo masticador, que es el más generalizado entre los insectos, o el de picador-chupador, que taladra tejidos y chupa jugos, como por ejemplo los piojos o las pulgas, o el de tipo tubo de sifón, que se alimentan de néctar y otros alimentos líquidos, como por ejemplo las mariposas. En la exposición aparecen algunos modelos ampliados de los diferentes aparatos bucales para que el visitante pueda ver las diferencias entre unos y otros. La segunda sección de la exposición diríamos que es interactiva. Aquí se explica, entre otras cosas, la simbiosis entre plantas y animales o los alimentos y líquidos de los que se alimentan los insectos, entre otros. Es interesante lo que se explica con respecto a la simbiosis entre insectos y plantas que beneficia a ambas partes, donde aparecen 3 ejemplos de ello, además con un libro multimedia cada uno. Allí se presenta a la mirmecófita o planta de hormigas.
Esta planta cuenta con una estructura hueca que sirve de refugio para el nido de las hormigas, mientras que las hormigas, en respuesta, defienden a la planta de animales herbívoros. En la parte central de esta segunda sección hay una larga mesa con modelos de plantas e insectos, 2 pantallas animadas a cada extremo para los más pequeños y lupas a través de las cuales se pueden ver muestras de insectos y las plantas, frutas o cereales de los que se alimentan. Aquí se explica, por ejemplo, que a ciertos insectos les gusta especialmente alimentarse de frutas. Por lo visto, las moscas de frutas orientales son las más molestas para los agricultores taiwaneses, ya que las frutas favoritas de estos insectos son las guavas, los mangos o las frutas cítricas que crecen en la isla. El insecto hembra suele perforar la piel de la fruta, tras lo cual deposita sus huevos dentro de esta. Las larvas incubadas se pueden alimentar así del dulce zumo de la fruta. También aparece un gorgojo de arroz, en arroz almacenado durante un largo periodo de tiempo, que puede verse gracias a una gran lupa y bueno, que seguramente habremos visto más de una vez si por descuido hemos almacenado arroz en casa durante una larga temporada. Hay una sección contigua donde se explica el rol que juegan los insectos en la propagación de patógenos de plantas. Al igual que los humanos, las plantas también enferman y de la misma manera que los mosquitos, por ejemplo, pueden propagar la malaria o el dengue entre humanos, los insectos que se alimentan de plantas también pueden propagar enfermedades entre las plantas. Los patógenos de las plantas se propagan a través de los insectos y esto puede resultar incluso más dañino que el insecto se alimente de la misma planta en sí. Los microorganismos que causan estas enfermedades en plantas dependen precisamente de su transmisión a través de insectos. Al parecer, el pulgón conforma la mayoría de estos insectos transmisores de enfermedades de plantas. Los huertos de papaya de Taiwán, por ejemplo, crecen en invernaderos para proteger a los árboles de papaya. Los invernaderos funcionan como mosquiteros que protegen de los mordiscos de los pulgones portadores del virus. Los pulgones que transportan este virus, que afecta a las papayas, son capaces de transmitir el virus justo después de adquirir el virus tras alimentarse de la planta. Así que usar pesticidas no sirve de nada, ya que el pulgón ya ha transmitido el virus antes de que sea eliminado. Y en esta sección aparecen otros ejemplos también de insectos transmisores de patógenos. Pero no nos olvidemos que sucede a la inversa. Hay plantas carnívoras que se alimentan de insectos como suplemento nutricional, ya que estas plantas crecen en entornos con abundante sol pero suelo infértil. Y por eso los insectos de los que se alimentan les provee el nitrógeno y los fosfatos que necesitan para sobrevivir. Escuchemos a continuación a Tsai Zhiwei, coordinador de la exposición y profesor adjunto de la Facultad de Entomología de la Universidad Nacional de Taiwán, quien habló de una de las instalaciones especiales con las que se encontrará el visitante. A través de las instalaciones de realidad virtual, el visitante podrá verse a sí mismo en el papel de un insecto, experimentarlo personalmente y aprender así sobre el ecosistema, los insectos y las plantas. Efectivamente, se trata de una última sección interactiva con realidad virtual donde los más pequeños pueden entender esa interacción a través de juegos multimedia con plantas e insectos. Aquí el visitante podrá aprender sobre los olores que emiten algunas flores para atraer a ciertos insectos y así dar inicio a la polinización. Las flores de mango, por ejemplo, muy comunes en Taiwán, son pequeñas e inodoras, cuyo néctar es ácido y pegajoso y que dependen de los moscardones para su polinización. Así que sin estos molestos moscardones no tendríamos los dulces mangos de los que disfrutamos en verano. Como veis, una bella exposición muy atrayente que hace uso de videojuegos de realidad virtual, dibujos animados, pantallas audiovisuales, reproducciones ampliadas de insectos y paneles explicativos, entre otros, para acercar a mayores y a pequeños la increíble interacción entre plantas e insectos. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Hasta la próxima.
Había una vez una joven llamada Sol a la que le gustaba contar historias de proverbios chinos. Los proverbios son legados de nuestros antepasados. 读万卷书，不如行万里路。 Reflexiones y pensamientos de la sabiduría china. ¿Están preparados para escuchar el cuento de hoy? Había una vez... Estimados oyentes, bienvenidos a Cuentos y Proverbios Chinos con Sol. En esta oportunidad les voy a presentar dos proverbios. El primero es... 克勤克俭， Es un proverbio que describe a una persona que es aplicada, trabajadora y a la vez es ahorradora. 克勤克俭，克勤克俭， Ke, en este contexto, se refiere a ser capaz en algo. Qin significa laborioso, trabajador. Jian es ahorrativo. Este proverbio hace referencia a una persona que tiene mucha capacidad y además ahorra el dinero que gana. Por lo tanto, es realmente una persona muy virtuosa. En la antigüedad, el agua traía siempre inundaciones y desastres a los pueblos. Los habitantes sufrían mucho de los catástrofes causados por el agua. El emperador Yao ordenó a Kun a que solucionara el problema de las inundaciones. Kun usó piedras y barros para cubrir y cortar las corrientes de agua. Sin embargo, luego de 9 años de trabajo, no funcionó, y las inundaciones continuaron perturbando la vida de los pueblos habitantes. Luego, cuando asumió el emperador Sun, este le pidió al hijo de Kun, que es Yu el Grande, para que controlara las inundaciones. Luego de las experiencias que tuvo su padre, Yu entendió que debía usar otras formas para solucionar este problema, por lo que construyó nuevos canales y logró controlar eficazmente las corrientes fluviales que provocaban las inundaciones. Yu el Grande trabajó 13 años construyendo canales. Durante todo este tiempo ha pasado 3 veces por la puerta de su casa. Sin embargo, no entró por ella. Su personalidad laboriosa y ahorradora, trabajando en forma constante con todos los trabajadores del pueblo, logró el respeto y la honra de todos, incluso del emperador mismo. El emperador Sun decidió cederle el trono a Yu el Grande, pero Yu no lo aceptó. El emperador Sun le dijo: Eres una persona muy capaz, eres laborioso y haces todo por tu país. También eres ahorrador para mantener tu casa. Eres humilde y no arrogante. Por eso estoy seguro de que podrás ser un buen gobernante. Bajo la insistencia del emperador, Yu el Grande al final aceptó su propuesta de ser gobernador del estado y fue el fundador de la dinastía Xia. Esta es la historia del proverbio 克勤克俭， que se usa para describir a los laboriosos y ahorradores. Veamos un ejemplo de uso para entender mejor este proverbio. 这些年来，他一直都是克勤克俭地过日子。 Durante todos estos años, trabajó laboriosamente y ahorraba mucho. 把多余的钱全捐给了曾经养育他的孤儿院。 Ha donado gran parte de su fortuna
al orfanato en donde creció. El segundo proverbio que les voy a presentar es 一毛不拔， se refiere a aquellas personas avaras y mezquinas que no sean aportar ni la más mínima contribución o esfuerzo. 一毛不拔，一毛不拔， Y es uno. Mao significa pelo. En este contexto se refiere a algo diminuto, insignificante. Pu es no. Pa significa tirar, extraer o arrancar. En el periodo de las primaveras y otoños de los reinos combatientes, es el periodo en donde surgieron varios pensadores filosóficos defendiendo sus propias doctrinas sobre la mejor forma de gobernar un estado. En el periodo de los reinos combatientes, el filósofo Yang Zhu fue un hedonista que proclamaba el egoísmo ético, una filosofía totalmente diferente al pensamiento de Confucio. Otro filósofo, Mozi, fundador del moísmo, es defensor de una sociedad igualitaria que difundirá el utilitarismo estricto y el amor mutuo entre las personas. Las filosofías de Yang Zhu y Mozi han marcado un contraste muy notable en aquella época. En la obra de Mengzi, conocido también como Mencio, el autor ha destacado muy claramente la diferencia entre los pensamientos de ambos. Yang Zi es egocéntrico, piensa todo por su propio bienestar, ni siquiera es capaz de entregar un mínimo centavo para contribuir al país. Sin embargo, el amor supremo que sostiene Mozi es un amor de igualdad. Por más que uno tenga que sacrificarlo todo, haría lo que sea por el bien de la humanidad. De aquí proviene el proverbio 一毛不拔， para describir a las personas egoístas, tacañas, que no están dispuestas a entregar ningún mínimo esfuerzo. Veamos ahora un ejemplo de uso para entender mejor este proverbio. 没想到他平日一毛不拔， Nunca nos hubiésemos imaginado que él, siendo un tacaño, 也会捐钱赈灾。 donaría dinero para ayudar a las víctimas del catástrofe. En esta edición de Cuentos y Proverbios Chinos hemos aprendido dos proverbios. El proverbio 克勤克俭， que describe a una persona que es aplicada, trabajadora y que a la vez es ahorradora. Y el proverbio 一毛不拔， hace referencia a aquellas personas avaras y mezquinas, que no desean aportar ni la más mínima contribución o esfuerzo. Les invito a que me escriban por mail a sol@rti.org.tw. O si no, también pueden dejarme un mensaje en nuestra página oficial que es esp.rti.org.tw. Sol se despide y será hasta la próxima. ¡Chao, chao!